Subió el Bitcoin. ¿Qué hacemos? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Quédate conmigo y te lo explico. Yo creo que ya te habrás dado cuenta, si te gusta esta parte de las finanzas y de las inversiones, que hace unos días pues se informó mucho y por todos lados escuchamos que subió el Bitcoin. Bueno, esto es cierto. Pero antes de platicarte un poquito más acerca del Bitcoin, necesitamos establecer las bases. Primero es, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué no es? ¿Por qué subió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y si es conveniente invertir o no en Bitcoins. Bueno, te voy a platicar una historia. Esto del Bitcoin surge por allá en el 2008, por ahí, y desde ese entonces tuvo altas y bajas. Recuerda que el Bitcoin es una criptomoneda, pero es una criptomoneda no regulada. El que sea una criptomoneda es muy diferente a lo que escuchamos como blockchain. El blockchain es una tecnología enfocada en la seguridad de la información y existen bancos inclusive que ya están trabajando sobre esa tecnología. Entonces, es bien importante identificar esta diferencia. Cuando me preguntan si el Bitcoin es una inversión, les digo sí. Sí es una inversión, pero no debemos olvidar que es una inversión no regulada, es una inversión muy volátil, es decir, especulativa. Y tenemos que tener cuidado cuando pasan cosas como la que acaba de pasar, que percibimos que tuvo una alza importante. Aproximadamente desde el 2013, la criptomoneda ha tenido muchas altas y bajas. Sin embargo, no es necesariamente porque haya subido su valor. Lo que subió fue el precio. Y es muy importante entender también financieramente la diferencia. Te lo voy a explicar como cuando inició la pandemia por ahí en marzo del 2020. ¿Recuerdas que hubo por ahí un efecto en el que la gente empezó a comprar papel higiénico? Y de repente veíamos que el papel higiénico escaseaba y por lo tanto subía su precio. Pero el valor era el mismo. Entonces, ¿por qué subió su precio? Por la ley de la oferta y la demanda. Cuando las personas empezamos a actuar como borreguitos, ¿qué quiere decir esto? Que empezamos a ver que había filas y filas para comprar papel higiénico y los demás decíamos, no sé por qué, pero bueno, si otros están comprando papel higiénico, yo también. Y nos formábamos en la fila para comprar más papel higiénico. Pues eso hizo que se terminara en las tiendas, que escaseara y donde podías encontrarlo te lo vendían a un precio mayor. Pero el valor, es decir, para lo que servía el papel higiénico, era exactamente el mismo. Entonces lo que se movió fue el precio por la oferta y la demanda. Había más demanda y poca oferta y por ello su precio subió. Una vez más, servía para lo mismo. El valor era el mismo. Pues, ¿qué crees? Esto pasó con el Bitcoin. Hace por ahí unos pocos días, pocas semanas, lo que pasó es que algunos bancos importantes, algunos bancos grandes, empezaron a adquirir Bitcoins. Entonces, esto hizo que se percibiera esa sensación de ¿por qué lo están adquiriendo? Eso quiere decir que algo está sucediendo y muchos iniciamos como borreguitos a comprar Bitcoins porque vimos que otros lo estaban haciendo sin ponernos a investigar la razón real. Si bien es cierto, hubo otro cambiecillo por ahí importante. Empresas como PayPal decidieron aceptar Bitcoins como parte de su esquema de pagos. Ahí sí hubo una diferencia importante, porque ahí no solo fue el precio que se hubiera elevado porque aquellos bancos grandes adquirieron criptomonedas. En la parte de decir, si ya plataformas como PayPal lo están aceptando, entonces quiere decir que ya se va a convertir en algo que tenga más valor. Ahí está la diferencia. Entre más lugares acepten la criptomoneda como medio de pago, entonces va a incrementarse su valor porque entonces vamos a tener una aceptación masiva de esta criptomoneda. Sin embargo, recordemos que es una criptomoneda no regulada. Ahora, no quiere decir que sea ilegal al no ser regulada. Sin embargo, sí hay una diferencia. Para entender qué cosa es regulada, podemos basarnos en nuestra moneda. El peso aquí en México es regulado por una institución financiera que es Banco de México. Bueno, pues
Esta criptomoneda, el Bitcoin, no es regulada por ninguna. Por ello tenemos que tener mucho cuidado. Hoy que entendimos qué fue lo que pasó con esta ley de la oferta y la demanda y que ya entendemos que tenemos que ser cuidadosos y observadores por aquello de que efectivamente vaya a convertirse en un medio masivo y que tenga mayor aceptación y poder identificar si el alza de sus precios o los movimientos de sus precios es solamente por el efecto de oferta y demanda o porque en realidad esté moviéndose su valor, ahora sí tenemos que preguntarnos, ¿debemos invertir en Bitcoin? Sí, la respuesta es sí. Sin embargo, recuerda todo lo que te he enseñado aquí en el canal y en las otras redes sociales. El objetivo de aprender finanzas es que tú tengas información. La información es tu herramienta principal. Con esa información es con la que tú vas a tomar decisiones. Entonces, cuando me preguntan, Alice, ¿es bueno invertir en Bitcoin? Sí, pero hay que cuidar cuándo sí y cuándo no. O en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Me explico. ¿Cuándo no debemos invertir en Bitcoin? Bueno, primero, cuando no tengas tus finanzas en orden. No es bueno querer invertir en un instrumento que no comprendemos cuando tenemos una deuda descontrolada, un gasto descontrolado, no tenemos múltiples fuentes de ingreso, no tenemos claras nuestras metas financieras, inversiones, protección o fondo de emergencias. Porque puede ser que nos vayamos por ese efecto emocional, inclusive afectar nuestras finanzas por esa inversión. Entonces no es adecuado invertir en Bitcoin cuando no tienes un orden en tus finanzas. Y ese orden lo puedes hacer con toda la información que te comparto por este canal o por el resto de las redes sociales. Entonces, antes no. Pongamos un poco de orden en tus finanzas. Ahora también, cuando no es bueno comprar o tener inversiones en Bitcoin, cuando es tu primera inversión, cuando no conoces de otro tipo de inversiones y no has cuidado los abanicos de inversión. ¿Qué son los abanicos de inversión? Bueno, pues son ese abanico que te dice que tiene que haber inversiones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo ligadas a tus metas. O aquel abanico también que nos dice que tienes que tener un portafolio diversificado que tenga opciones de riesgo conservador, moderado y agresivo. Y las Bitcoins son una inversión agresiva. Entonces, no debe ser tu primera inversión, no es recomendable que sea tu única inversión y no cuando no tienes un orden en tus finanzas. Entonces, ¿cuándo sí es adecuado invertir en Bitcoin? Bueno, cuando tengamos todo lo contrario a lo que acabo de mencionar. Es decir, cuando tengamos en orden nuestras finanzas, tengamos claras nuestras metas financieras, tengamos nuestras deudas en orden, nuestros gastos en orden, al menos una segunda fuente de ingresos o al menos tengamos inversiones diversificadas. Cuando me preguntan, Alice, ¿recomiendas invertir en Bitcoin? Sí, pero ¿cuánto es lo recomendable? Que no sea mayor al 5% de tus inversiones. Entonces, si me preguntaras, Alice, ¿tú inviertes en Bitcoin? Sí. ¿Cuánto? No más del 5% de mi portafolio total de inversiones. ¿Dónde es bueno invertir en Bitcoin? Bueno, pues existen varias plataformas. Una de ellas es Bitso, donde yo también tengo inversiones. Otra es Coinbase o bien en las propias carteras de las monedas como tiene Ethereum. Entonces, seamos muy cuidadosos, muy observadores en la parte del Bitcoin. Ya te platiqué un poquito qué es. Y la idea es que tú analices lo que yo te acabo de platicar y tomes la decisión de si es el mejor momento o las mejores condiciones de tus finanzas para invertir. No olvides continuar con tu educación financiera. No es la única inversión. Y puedes continuar con esa educación financiera suscribiéndote al canal o siguiendo el resto de las redes sociales como Facebook e Instagram, que las encuentras como @el lado fácil de las finanzas, o que te caiga el 20 en Spotify.